Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Contracultura y un nuevo episodio de nuestra serie Detrás de las Caravanas. Hay una información bastante explosiva que acaba de salir en algunos medios norteamericanos que voy a compartir con ustedes. El gobierno mexicano transportó a 1.700 migrantes, escuchen bien, de las caravanas al área no asegurada de la frontera de Texas. Estas fuentes señalan que los funcionarios de Coahuila desplegaron 49 autobuses privados y docenas de vehículos policiales para ayudar a transportar y salvaguardar a más de 1.700 migrantes a una parte no segura de la frontera de Texas. La caravana partió recientemente de Honduras. Esta fue la misma caravana que iba cruzando a México y que ya ha llegado definitivamente hacia la frontera con Texas. Durante el fin de semana, cientos de migrantes comenzaron a llegar al sur de Coahuila, cuando los funcionarios estatales comenzaron a instalar refugios temporales y proporcionar alimentos. El gobernador Miguel Riquelme supervisó las operaciones en uno de los campamentos. El recuento oficial del domingo se situó en 1.674 migrantes. Tenemos aquí justamente un tweet para acompañar esta información del gobierno de Coahuila. Si ustedes se meten a la cuenta de Twitter, dice: el gobierno de Coahuila brinda la atención de salud, alimento y dormitorios a la caravana migrante que ha llegado a la región sureste del estado y que en las próximas 24 horas continuará su recorrido rumbo a la ciudad de Piedras Negras. Esto fue publicado en la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Coahuila. En Nuevo León, un estado fronterizo al este de Coahuila, los funcionarios instalaron refugios para 1.400 migrantes, mientras grupos más pequeños de migrantes comenzaban a llegar en su viaje hacia la frontera de Texas. Riquelme ordenó que las fuerzas policiales estatales viajaran con la caravana a las ciudades de Piedras Negras y Acuñas para garantizar su seguridad. Piedras Negras se encuentra inmediatamente al sur de Eagle Pass, Texas, mientras que la ciudad Acuña se encuentra inmediatamente al sur del río Texas. Lo más importante aquí, según informó Breitbart News, ambas ciudades, escuchen bien, carecen de cualquier forma de barrera física distinta a los puertos de entradas. O sea, aquí en estas ciudades no existe una barrera física. Como ven, se va confirmando una vez más la información que le hemos estado transmitiendo en los otros programas, donde justamente dijimos que lo más probable era que estas caravanas buscaran otros lugares para poder llegar, ya que conocen perfectamente lo que puede pasar en una ciudad como Tijuana, donde justamente ya ellos se enfrentaron a el repudio de muchos de los habitantes, por no decir una gran mayoría de los tijuanenses estaban muy enojados con esta situación. Así que ahora vemos que estas caravanas están cambiando el rumbo y se están dirigiendo hacia la frontera con Texas, una zona que es completamente desprotegida por lo que sale aquí en el artículo y lo que se puede ver en algunas fotografías. Esto se complementa con otra información que tenemos acá, donde dice: miles de personas en caravana migrante se dirigen a abrir el tramo de la frontera de Texas sin muros ni cercas. Las autoridades mexicanas en 2 estados fronterizos anunciaron la llegada de casi 2.000 migrantes centroamericanos que forman parte de una caravana que se dirige a las ciudades fronterizas de Piedras Negras y Nuevo Laredo. El área entre estos dos municipios no presenta ningún tipo de cercado ni barreras como las que una caravana anterior encontró en California. Esta otra noticia de Breitbart News que les estoy leyendo viene a complementar justamente la anterior. Esta está publicada el día 4 de febrero del 2019. Dice: funcionarios estatales en Coahuila anunciaron la llegada de más de 1.700 miembros de una caravana de migrantes que recientemente abandonaron Honduras. Están programados para ser transportados en autobús a la frontera de Texas. El gobierno de Nuevo León está preparando refugios y seguridad. Los migrantes viajan con la intención de solicitar asilo en territorio estadounidense, lo que hace que cualquier detención por parte de la autoridad fronteriza sea irrelevante. Sin embargo, se espera que el grupo se encuentre en Eagle Pass, Laredo, Texas, ya que la región carece de barreras físicas o cercas. Algunos podrían atacar la frontera con éxito o con poco esfuerzo. Algo similar se puede producir a lo que vimos justamente antes, en que una carga masiva, organizada y planificada de estos migrantes, estas personas que van en la caravana, todo hace parecer que puedan efectuar otra acción muy similar a la que vimos en Tijuana el año pasado, a fines del año pasado, cuando estos migrantes se organizaron un día y cargaron contra la frontera, de Tijuana.
Al igual que en la caravana anterior, el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos comenzó a realizar ejercicios de entrenamiento de control de multitudes en los puentes internacionales. La región fronteriza entre las dos ciudades de Texas también es una ruta de contrabando preferida utilizada por los Zetas para trasladar drogas y seres humanos. Continúa esta noticia. En Eagle Pass, las aguas del Río Grande conducen a un campo de golf que se conecta inmediatamente con la ciudad. En Laredo, el río conduce a un centro comercial y calles de la ciudad. En el estado fronterizo mexicano de Coahuila, las empresas privadas proporcionaron 49 autobuses a solicitud del gobierno para que los migrantes se movieran de manera segura y eficiente. Los autobuses son financiados por empresarios locales y gobiernos municipales, dijo el secretario de Estado de Coahuila, José María Fausto Siller, en una entrevista con el medio Vanguardia. La idea, dice José María Fausto Siller, es brindar ayuda a la caravana, pero también estar atentos al respecto, dijo el gobernador de Nuevo Laredo, Jaime Rodríguez Calderón, en una declaración preparada. No queremos que tengan problemas, pero al mismo tiempo no queremos ningún problema para nosotros. ¡Wow! Bueno, como podemos ver en estas dos noticias que les acabo de leer, estaría configurándose aquí algo bastante extraño, bastante sospechoso, que viene a reforzar lo que hemos venido diciendo en otros programas del canal, donde efectivamente esta gente está siendo utilizada, porque una cosa es dejarlos entrar a México basados en este pacto de migración global y en este pacto de refugiados, pero otra muy distinta es conducirlos además hacia la frontera de un país que no firmó estos tratados, cuyas políticas de migración son bastante diferentes, ya que México prácticamente tiene hoy día fronteras abiertas y Estados Unidos no ha rendido sus fronteras. Entonces, ¿cuál es el empeño aquí? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál es el empeño de que el gobierno mexicano trabaje para efectivamente poder internar a esta gente y le preste todo tipo de ayuda a esta gente para internarse a los Estados Unidos, no respetando en ningún caso la soberanía de este país, ni las leyes, ni la voluntad popular de sus habitantes, que justamente no quieren esta situación? Si esta gente no estuviera siendo utilizada, como hemos dicho en innumerables oportunidades, lo sensato aquí sería que México simplemente los dejara entrar y los acogiera en su país de acuerdo a las políticas que ellos mismos han firmado, que el gobierno mexicano, y digámoslo de paso, la mayoría, por lo que hemos podido ver en redes sociales, mucha de la gente que no apoya a este nuevo gobierno de AMLO está en completo desacuerdo con la firma de estos mismos tratados y con la política de fronteras abiertas que está llevando a cabo AMLO. Recordemos que a nadie se le preguntó si los países, y en esto incluimos a muchos países de Occidente, ya que sufren todos el mismo problema, a nadie se le preguntó ni se hizo una consulta popular si realmente el pueblo, los habitantes de este país querían sus fronteras abiertas y querían rendir sus fronteras a cualquier tipo de grupo de personas que quiera simplemente entrar a este país. Entonces aquí se confirma que efectivamente esta gente está siendo usada para el propósito que venimos hablando hace bastante tiempo, que es desestabilizar a los Estados Unidos en vez de que se fortalezcan las relaciones entre ambos países, la capacidad de negociar buenos acuerdos de negocios que sean fructíferos para ambos países. Lamentablemente aquí se están entrando, en una escalada de insensatez, y esto obviamente obedece a otro tipo de intereses. Por otro lado, Estados Unidos reaccionó y en otro artículo de Breitbart News que se titula "La entrada ilegal de inmigrantes de caravanas a Texas no será tolerada", dice el DHS. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, Kirstjen Nielsen, dijo que la entrada ilegal a Texas por parte de la caravana de migrantes más recientes de Centroamérica no será tolerada. El secretario también pidió al Congreso que suspenda su falta inexcusable para financiar completamente un examen físico necesario. En el fondo se está refiriendo al muro. Aproximadamente 2.000 extranjeros han llegado al norte de México como parte de una caravana que busca cruzar la frontera hacia Texas, dijo el secretario Nielsen en una declaración escrita. La entrada ilegal no será tolerada y estamos listos para prevenirla.
El lunes por la noche, el editor en jefe de Breitbart News, Brandon Darby, y el periodista fronterizo Ildefonso Ortiz informaron que casi 2.000 migrantes centroamericanos se dirigían a las ciudades fronterizas mexicanas de Piedras Negras y Coahuila y Nuevo Laredo, Tamaulipas. La región fronteriza, que consta de cientos de millas del Río Grande, tiene 0 millas de barreras físicas fronterizas. El Departamento de Seguridad Nacional ha estado trabajando con los departamentos de Estado, Defensa y Justicia para garantizar que todos los recursos posibles estén disponibles para hacer frente a esta caravana sin ley, explicó el secretario Nielsen. El DHS tomará todas las medidas para garantizar la seguridad y protección del personal de cumplimiento de la ley en las líneas de frente. Durante el primer trimestre del año fiscal 2019, el sector de Río Grande reportó un aumento del 330% en la cantidad de unidades familiares de extranjeros detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera entre puertos de entrada, según el informe de migración de la frontera suroeste de diciembre, publicado esta semana por los funcionarios de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos. La cantidad de niños extranjeros no acompañados aprehendidos en el sector también aumentó en un 52% durante el primer trimestre del año fiscal anterior. Los funcionarios del sector de Laredo informaron un aumento relativamente modesto del 72% de las detenciones de FMUA y en realidad vieron una disminución del 3% en el número de menores no acompañados detenidos durante el primer trimestre. El cruce esperado de esta última caravana de migrantes podría aumentar esos números de manera exponencial. En México, los funcionarios de gobierno parecían estar ayudando a los migrantes a completar su viaje a la región fronteriza de Texas, México, al proporcionar 49 autobuses para el transporte, informó Breitbart News. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se apresuró a establecer refugios improvisados para albergar temporalmente a los migrantes mientras esperaban para cruzar la frontera y solicitar asilo. Los migrantes centroamericanos continúan explotando lagunas legales en las leyes de migración de Estados Unidos, que hacen casi imposible que los funcionarios de gobierno federal disuadan a la interminable corriente de caravanas migrantes. Tales caravanas son el resultado del fracaso inexcusable del Congreso para financiar completamente una barrera física necesaria y la falta de voluntad para arreglar leyes obsoletas que actúan como un imán enorme para los extranjeros ilegales, dijo Nielsen firmemente. Esta crisis no se resolverá hasta que tengamos una seguridad fronteriza integral. Hasta entonces el DHS hará todo lo que esté a su alcance con la asistencia de socios federales y estatales para responsabilizar a los traficantes, hacer cumplir nuestras leyes y mantener a las comunidades estadounidenses seguras. Bueno, ahí lo tienen. El nuevo rumbo de estas caravanas, al parecer, es justamente esta área fronteriza de Texas, donde no existe una protección, donde no existe justamente este muro. A estas alturas del partido, con todo lo que hemos visto, con toda la información que hay, con todo el tema de los pactos de migración, ya a nadie le cabe la menor duda que estas personas están siendo usadas como un arma para desestabilizar distintos países, de paso México, y usarlo de lanzadera para llevar esta gente a Estados Unidos, mientras los demócratas con su política de puertas abiertas se niegan justamente a financiar este muro, dándole una vez más la razón a Trump, que no está haciendo otra cosa que cumplir con sus promesas de campaña por el momento. Vamos a ver cómo sigue actuando Trump al respecto. Y aquí quiero hacer un punto que me parece muy interesante. El muro, este famoso muro, no lo está construyendo Trump. Este muro y estos muros que van a venir a futuro probablemente en muchos países están siendo construidos por la misma gente que está fomentando estas caravanas, por la gente que está fomentando este tipo de migración completamente ilegal, donde no se respeta el suelo ni siquiera de los países que están pisando, donde no se está respetando tampoco la política de un país extranjero, en este caso como Estados Unidos, que, dicho sea de paso, no tiene ningún interés en suscribir por ahora estos acuerdos, ya que Estados Unidos claramente se ha manifestado, por lo menos el presidente Donald Trump, algo muy diferente a lo que pasaba anteriormente. Sí está tomando una postura férrea contra los globalistas. Por ahora eso es lo que hemos estado viendo, vamos a estar observando y ver también en qué
va a quedar esta intervención, esta supuesta intervención a Venezuela, y si realmente Estados Unidos por primera vez deja que los ciudadanos de ese país puedan tomar sus propias decisiones sin inmiscuirse directamente en sus asuntos por un beneficio económico, que es lo que hemos visto durante muchísimo tiempo como política exterior norteamericana y que justamente Trump prometió que no iba a hacer. Hasta ahora está retirando las tropas también de Siria, está negociando un retiro de las tropas en Afganistán y obviamente eso le ha costado tener prácticamente a todo el mundo encima, ya que los globalistas obviamente no quieren y necesitan usar a Estados Unidos para contar con esa presencia militar y usarlo como ejército para sus propósitos. Cuando han visto que esto no se puede lograr, hemos visto los intentos de la Unión Europea ahora por construir y armar un ejército completamente paralelo para de alguna manera poder hacerle el peso a estas superpotencias que hoy por hoy se debaten entre la vida y la muerte, sobre todo con este problema que está teniendo Estados Unidos de que no quieren financiar este famoso muro. Bueno, como les decía anteriormente, la información que le hemos estado entregando en este canal se va confirmando poco a poco. Efectivamente, esta gente está siendo utilizada con propósitos bastante oscuros y debo decir nuevamente, y me parece muy interesante ponerlo en ese contexto, ya que normalmente estamos sujetos al bombardeo del mainstream media y de los medios de prensa tradicionales, donde generalmente están dando vuelta todas las historias y subvirtiendo todas las historias. Aquí, las personas que están construyendo estos muros son aquellos que están usando a esta gente como armas para poder desestabilizar a los países, aprovechándose de la miseria, aprovechándose de la falta de oportunidades y de educación que esos mismos gobiernos deberían entregarle a sus propios ciudadanos para que se puedan desarrollar, para que aprendan a tener una mejor calidad de vida, para que puedan acceder a tener más educación, más recursos y también aprendan a negociar. Eso se aprende con educación, se aprende con autodeterminación. Y esto justamente para no caer en este victimismo que está tan de moda hoy día entre la gente que apoya al régimen de Nicolás Maduro y que apoya todavía estos regímenes fallidos del siglo pasado, cavernarios, donde se culpa siempre a un externo de tus propios fracasos. Con educación se solucionan los problemas en los países y los gobiernos que no quieren dar educación, que no quieren dar salud a sus propios habitantes, lo hacen justamente porque les conviene mantener a la gente en la ignorancia. Si tuviéramos gente más preparada en nuestros países, en Latinoamérica, sabríamos protegernos mucho más de cualquier tipo de amenaza globalista o venga de quien sea, incluso imperialista, como les gusta llamar a ellos, y podríamos estar en igualdad de capacidades para poder negociar tratos que sean justos para ambas partes. Pero lo que es realidad es que siempre la maldad humana, siempre va a haber alguien que se va a aprovechar del más débil. Pero eso no es culpa del que se aprovecha. Eso está intrínseco en la raza humana y también está intrínseco en el reino animal. Aquel que es más débil es devorado dentro de la cadena alimenticia. Hay que hacerse fuerte y aprender a sobrevivir y no echarle la culpa al resto de nuestros propios problemas y de nuestras propias responsabilidades. Finalmente, todos tenemos derecho a construir un futuro distinto del que nos están tratando de inculcar. Y esto lo vemos hoy día muy frecuentemente en este victimismo que se está generalizando, donde a la gente se la pone como víctima y víctimas de otras personas. Este victimismo definitivamente no nos va a conducir absolutamente a nada bueno. Hoy en día está demasiado de moda y lo vemos con la situación específicamente de Venezuela, donde todo el mundo le echa la culpa al empedrado, cuando la verdadera realidad aquí es que Venezuela está como está por culpa de estos regímenes tiránicos de izquierda que se han enquistado justamente y no han querido soltar el poder y han abandonado completamente la democracia. Esperemos que nuestros países tengan un futuro mejor más temprano que tarde.
Amigos, compartan el video, no se olviden de darle like. Esto ha sido Contracultura, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.